No padezcamos nuestras cruces sin Cristo. Aprendamos a llevarlas con Él, no sin Él. Vamos a darle gracias a Dios y a la Virgen, nuestra Madre de Luján, por la hermosa jornada que tuvimos ayer, en la que todos peregrinamos como dioses y de Avellaneda de la Cruz, a la Basílica de Luján. Gracias a Dios nos acompañó el día, pero más que el clima y el día, el buen espíritu que cada uno de nosotros supo poner, que es lo más importante, ¿no es cierto? El espíritu humano. Aquel que siempre hemos considerado el Salvador, el omnipotente, el que todo lo puede, ¿qué pasa? Sufre y muere de una forma despreciable y vergonzosa. Despreciable porque era la peor condena que podía sufrir una persona en aquella época, ¿no? La tortura y la condena de morir crucificado. Y luego la vergüenza porque Jesús fue crucificado de qué manera. ¿Qué es lo que significa? Estar expuesto a la mirada, al escándalo, a la burla, al desprecio de todos los que pasaban por él. Toda su humanidad expuesta, ¿no es cierto?, a la mirada ajena. Y todo lo que nos podríamos imaginar, ¿no es cierto?, todo lo que encierra la palabra crucificada. Luego de haber confesado Pedro el domingo pasado, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, hoy reacciona de una manera contraria al mismo Jesús. No solamente poniéndose delante, sino también queriendo corregir los planes o cambiar los planes de Dios. Por eso Jesús lo reprende y dice: tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Eso nos demuestra los altibajos del corazón de Pedro, que también pueden ser los nuestros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también vamos de la fidelidad a la infidelidad en el camino de la fe. De la fe a los pensamientos humanos. De compromiso en sí, porque me quiero comprometer, porque quiero hacer cosas por Dios, por la iglesia, por los demás, a las negaciones. En esta vida y vuelta de Pedro están los altibajos anímicos, aunque ustedes a veces no se den cuenta, ustedes también se dan cuenta de este lado, pero yo me doy cuenta también de este lado. Hay días que la comunidad está así, hay días que la comunidad está. Bueno, entonces, estas vidas y vueltas de Pedro están los altibajos anímicos, espirituales y morales de nuestra propia vida. Por eso hacemos nuestra primera parada y decimos: soy agradecido con el precio de mi salvación. ¿Cuál fue ese precio? Soy equilibrado en mi vida de fe, porque uno puede decir, bueno, uno con sus propios altibajos, con su propia vida y vuelta, no sé, se arregla, ¿no? Entonces cada uno se hace cargo de sus propios altibajos. Pero a veces, cuando no vivimos una vida de fe equilibrada, que eso es a lo que nos llama hoy la palabra de Dios, no solamente nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos, sino que también terminamos dañando a quienes, a los que están a nuestro alrededor. Por eso, el primer llamado que nos hace la palabra de Dios en este primer momento es a buscar y encontrar ese equilibrio también en nuestra vida de fe. Por más que sepamos que a veces vamos de un lado a otro. En segundo lugar, ve detrás de mí, que le dice Jesús a Pedro. Aquí lo invita Jesús a Pedro a renovar su discipulado. Tanto la confesión de fe de Pedro del domingo pasado como nuestra propia confesión de fe y la resistencia de Pedro, que también puede ser nuestra propia rebeldía,
como tiene que ver con lo más sagrado de nuestra vida, nos invita a vivir siempre renovados en nuestro seguimiento de Cristo. Ese ve detrás de mí, que le dice primero Jesús a Pedro, esto quiere decir, sé mi discípulo, volver a serlo. O sea, ir detrás del Maestro, no frente a Él. Y pretender cambiarle los planes a Dios. Qué hermosa tentación. Que a veces tenemos también. Cuando no nos gustan ciertas cosas, ¿no es cierto?, que se dan en nuestra vida. Como Pedro, querer ponernos enfrente de Dios, de Jesús, y querer tener la soberbia de querer cambiar los planes de Dios. Por eso es muy duro Jesús en sus palabras cuando le dice a Pedro: Satanás, tus pensamientos no son de Dios. Lo trata de verdad. Es como que Jesús le estuviera diciendo a Pedro: mira, me parece que no estás haciendo discernimientos en Dios. Yo puedo entender que a veces ciertas cosas que digo, ciertas cosas que enseño, ciertas cosas que son el faro de nuestra vida de fe, que cueste aceptarlas y entenderlas en tu vida, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero de ahí a negarlas, de ahí a querer, ¿no es cierto?, negarlas, ahí está el derecho. Entonces, por eso el Señor nos invita al discernimiento. Aprender a discernir los planes de Dios. Que al principio son difíciles de aceptar, que así, al principio son difíciles de hacerlo vida, de llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero eso no quita de que no nos demos el tiempo de hacer un discernimiento con la ayuda de Dios, con la oración. Señor, yo sé que esto que me estás pidiendo es difícil, es duro. Esto que me está tocando pasar en este momento de mi vida, me cuesta aceptarlo. Pero dame la gracia, dame el Espíritu, Señor, por eso rezo. Y aprender a aceptarlo, aprender a leerlo con los ojos de fe. Porque si yo me niego, si como Pedro me pongo enfrente a los planes de Dios, el mal me lo estoy haciendo a mí mismo. A Dios no lo voy a modificar, no le voy a cambiar los planes a Dios. El que me termina haciendo pelota soy yo, por decirlo de una manera elegante. Por eso Pedro se convierte, como dice Jesús, el mensajero del diablo, cuando le dice: tus pensamientos no son de Dios, no estás haciendo un discernimiento según Dios. Sin embargo, Pedrito dejará abrir su espíritu para dejarse corregir, enseñar por el Señor, y buscará en verdad convertir su corazón para no dejar de ser discípulo caminando con Él. ¿Qué es lo mejor que podría haber hecho Pedro? Un hombre débil y pecador como cualquiera de nosotros, primer papa de la Iglesia, y hoy nuestro Papa Francisco. Por eso en esta segunda parada nos preguntamos: ¿cómo soy yo como discípulo del Señor? ¿Cómo soy yo como discípulo del Señor? Y si mirando a Pedro, me puede mostrar también muchas cosas que forman parte de nuestra vida. Y por último, el signo de la cruz. El signo de la cruz, que es como un faro que ilumina nuestra vida. Inmediatamente después de la revelación de Jesús como el Mesías sufriente, viene esta afirmación e invitación: el que quiera seguirme, que cargue primero con su cruz, ¿no? Y luego me siga. Es un misterio de fe al que solo podemos acceder desde el sentido del amor y de la obediencia de la entrega al Padre de Jesús en la cruz, y de su posterior invitación a cargar con nuestra propia cruz. Cada uno de nosotros sabe cuál es su propia cruz, con la que tiene que cargar.
y la cruz de cada uno de nosotros es distinta, es diferente. No podemos comparar. No hay cruces mejores ni peores. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Su entrega, la entrega de Jesús, no es en vano. Su entrega significa salvación, redención, rescate, vida eterna para cada uno de nosotros. La cruz necesariamente termina en la resurrección, porque es la plenitud de la vida, la perfección, como dice hoy la segunda lectura del apóstol. La perfección máxima, la felicidad completa, que nada ni nadie nos puede quitar. Por eso, no lo permitamos nunca, que nada ni nadie nos quite la alegría de la fe. Aunque sabemos que la cruz siempre va a estar presente en nuestra vida. ¿Y de qué maneras va a estar presente la cruz en nuestra vida? A través del sufrimiento, de la enfermedad, de las injusticias, del mal y de tantas otras cosas más. Allí es donde nosotros nos unimos al sufrimiento de Cristo. Por eso, no padezcamos nuestras cruces sin Cristo. Aprendamos a llevarlas con Él, no sin Él. Para evitar después convertirnos en masoquistas, porque para nosotros los cristianos y los católicos, el dolor del dolor mismo no tiene ningún sentido. Nadie dice. A nosotros nos sirve porque tiene un sentido liberador, sanador, redentor. Si aprendemos a llevar nuestras cruces no sin Cristo, sino con Él. Por un lado, para no convertirnos en masoquistas, ni tampoco para convertirnos en víctimas. Yo no saber, o yo lo que tengo que sufrir. Como que le echamos a los demás la culpa de nuestros propios dolores. Entonces, cuando sobrevenga esa tentación o esa debilidad, aprender a ofrecer nuestras cruces al Señor, buscando en aquello que era un objeto de escándalo, ¿no es cierto?, de locura, porque para mucha gente ese signo, ¿no es cierto?, le parece una locura, algo que no entra en el razonamiento de nadie, ¿no? Pero que sin embargo, para nosotros se ha convertido en signo de salvación, en luz que ilumina